que les esté yendo bien porque aquí está cayendo un palo de agua impresionante. Toda la tarde ha llovido y ¿Y en qué parte, profe? pues digamos que en Bogotá, hacia el Sí, norte, pero ¿en el hacia el norte? norte, sí, pero Ah, es no, que en el norte pero siempre horrible. llueve. Eso es lo bueno vivir uno en el sur. Sí, está lloviendo durísimo, güey, chica. Y con granizo. Sí, Eso es Aquí normal ayer ya en el llovió así norte. horrible, qué una vaina. granizada terrible y me estaba inundando. Ah, vea pues. No, pues hasta allá no hemos A la llegado, pero señora de arriba, no, es que a la señora de arriba se le dañó el techo, entonces claro, se le ay, rompió el techo, entonces pucha, toda esa agua que ella botaba caía acá, porque pues tenía que, ¿no? Tenía que miércoles, qué acomodarse con vaina. su... Sí, muy feo. Pensé que moría. Ay, Qué no, yo estaba muy exagerada. asustada, la verdad. No, yo estaba muy asustada. Bueno, Llovía eh, horrible, horrible. sí, complicado, mi chica. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, pues nada, afortunadamente, tengo que decirles que llevan muy buenas notas. Eh, Les ha ido muy bien en los exámenes. Y Y pues eso entonces quedamos habla. exoneradas. No, Sí, sí, jamás, sí. jamás, inaudito. El Ve, NIA profe, jamás. Dime, tengo una pregunta. dime. Eh, su merced, su merced nos va a dar unos formatos para este taller ¿o cómo? Sí, 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 precisamente vamos a hablar Ah, de eso. Ay, hijo, mi chica, yo ay, estoy perdón, publicando la nota. me ataqué, me ataqué. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Uy, ya le tomé pantalla, subí las notas de Bueno, mi todos. chica. Y ya Ay, quedó qué grabado. monstruo. Ay, sí, peor. No, Peor. profe, cuando vi las notas, ¿sabe de qué me acordé? De los exámenes. Que Ah, usted bueno, dijo que bien. nos iba a mostrar qué era lo que nos iba a quedar malo, lo que nos había quedado malo en... Ay, güey, mi chica, Que en los nos iba a enviar exámenes. al correo, pues, sí, a Sí, cada una. Pero Pero, o estoy sea, acá pero... sí, sentada, sí. profe, esperando todavía. Ay, güey, mi chica. Ve, profe, no hay forma de que dentro del examen, cuando uno lo termine ya y él le dé la calificación, le dé un resumen a uno de las respuestas. Yo he visto exámenes así, pero pues no sé cómo sea el manejo yo para la programación, si no, no le jalo. Mis amores lindos, lo que pasa es que me hacen copia, entonces empiezan a rotar ahí las respuestas. Sí. Ay, mire que me equivoqué en esta, no sé qué, dice Ah, más. ya, ya, ya. Entonces me Ya toca entiendo, ya por entiendo. ese lado evitarlo. Pero Ah, bueno, hagamos una no, pues cosa. yo lo digo más que todo. Vea, honestamente, yo se lo digo es porque hay preguntas que usted repite en otro examen, ¿sí? Exacto, claro. Entonces, por ejemplo, el examen pasado yo tuve un error en una pregunta. Si en este examen me repite las preguntas y yo no sé cuál fue la que me equivoqué, no voy a aprender y no voy a saber nunca cuál fue mi error. Es más que todo Ok. por eso. No, listo, no hay problema. Entonces hagamos una cosa. Hagamos la clase ya y dejamos a lo último unos minutos para enviarles a cada uno digamos que el examen de la segunda unidad, que es el más completo, Ajá. para que lo tengan listo. Ahí va a ir todo el examen con las respuestas que ustedes dieron y las respuestas correctas, como para que tengan esa, llamémosle, retroalimentación. ¿Les parece? Ah, profe, súper, muchas gracias. Listo, listo, listo. Bien. Entonces, vamos hoy a hablar en relación a lo que se conoce como los papeles de trabajo. ¿Listo? Básicamente, digamos que cuando uno habla de papeles de trabajo, a lo que hace referencia es a una serie de formatos que se crean al interior de la organización misma con el propósito de, digamos que, organizar el trabajo y tener, digamos que, como ¿cómo lo digo? Como una especie de glosario. Bueno, no, glosario es como muy, significa otra cosa. Como tener un documento que me lleve a otros documentos con el ánimo de tener todo muy estructurado y muy bien organizado para no irme a perder en cualquier momento. Simplemente antes de arrancar con, digamos que me voy a ir aquí En ese caso, profe, sería como una guía para saber
¿qué es lo que sigue? Como si fuera Exacto. más bien, Sí, es hacia allá, Paula. Pero imagínate, por ejemplo, miremos este documento, este todavía no lo voy a explicar, pero hace referencia, aquí digamos que estamos analizando, estamos auditando el estado de situación financiera. ¿Listo? En ese estado de situación financiera están las cuentas, pues es una empresa chiqui, pero básicamente aquí lo que tenemos es una serie de hipervínculos que me llevan a otro tipo de archivos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar a qué hace referencia esta A, específicamente al rubro de efectivo y equivalentes al efectivo, yo simplemente le doy clic a este y me lleva a la siguiente, digamos, al siguiente papel de trabajo en donde hay un discriminado de esa cuenta. Entonces, miren que entramos a efectivo y equivalentes al efectivo y de inmediato me muestra caja, bancos y fondos de uso restringido. Y básicamente en la que hay líos es en la de bancos. Y en bancos yo le doy clic a este A2 y me lleva a otro nivel de profundización de los datos para poder indagar más sobre eso. Esos son los papeles de trabajo. Es un repositorio, es la palabra. Un repositorio en donde yo voy a tener que echar mano de ese repositorio en diferentes momentos. Voy a tener que tener ahí a la mano toda esa información porque en cualquier momento la voy a necesitar. ¿Listo? Entonces, básicamente, bueno, y aquí por ejemplo, mire, llegamos a la conciliación bancaria y aquí me lo muestra. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se hace directamente desde los papeles de trabajo. como Crear la estructura hipervínculos. entonces, o el proceso, ¿o qué? Sí, es eso mismo, ¿Una estructura? pero con soportes. ¿Ok? Ok. Entonces, yo lo que hago es, Es que esa palabra repositorio no me sonó, profe, qué pena. ¿no? Es que un repositorio es un sitio, es un espacio físico o virtual en donde hay una gran cantidad de documentos y a los cuales yo puedo acceder fácilmente. Eh, en este caso, pues digamos que accedo fácilmente a través de un clic en esos hipervínculos que hemos creado, ¿ok? Pero sí, si tú quieres llamarle estructura, haga lo que quiera, mejor dicho. No le va a seguir, no lo va a convencer más. Mentiras, pero sí, sí, digamos que el tema, el propósito es ese, tener todo muy organizado, muy bien estructurado. ¿Por qué? Porque el día que nos hagan alguna pregunta, digamos que estamos sustentando el informe, y venga, pero ¿y de dónde sacó usted esa información? Ay, empieza Cristo a padecer. Entonces usted se remite a su papel de trabajo específicamente y sobre ese llega a la puntualidad del tema. Entonces, por ejemplo, aquí nos llevó directamente al extracto bancario de esta cuenta, de la conciliación bancaria, 1212, Banco Colombiano, y listo. Y aquí me devuelvo. Me manda otra vez a la hoja analítica 2, que es en la que estamos aquí en este anexo, y desde ahí yo puedo seguir navegando y mire que aquí ya empezamos a utilizar marcas específicas que se utilizan en auditoría con el propósito de eh, digamos que de ir llevando un recordatorio eh, por medio de un símbolo de qué se ha hecho frente a ese rubro específico. Por ejemplo, aquí me indica que ya lo sumamos, que ya está sumado y comprobado. Ese doble chulito significa sumado y comprobado. Es decir, ya lo validamos, ¿ok? Entonces, eso es básicamente los papeles de trabajo. Pero antes de llegar a este componente, nos toca navegar por el siguiente, que es básicamente, este. Básicamente aquí lo que estamos haciendo, digamos que para lo que nos sirve este cuestionario, es para analizar los procesos y los controles clave con un enfoque a la auditoría financiera. Entonces, nuestros formatos de siempre, el nombre de la empresa, eh, el nombre del cuestionario, el socio, el nombre del cliente, el tipo de encargo revisado. Es decir, esto es lo mínimo que debe tener un formato y digamos que es bien importante porque eso denota que somos organizados, que estamos adheridos a un estándar internacional o por lo menos a una norma de calidad que nos obliga a implementar este tipo de cosas. Entonces, eso es bueno, es digamos que para el cliente es digamos que le da algo de garantía, le da algo de respaldo,
frente al trabajo que estamos desarrollando, ¿ok? Y uno también tiene que cuidarse de eso, ¿ok? No es solamente preocuparse por hacer un trabajo impecable, pero cuando usted va, le piden, déjeme ver ese extracto bancario, usted se comienza a embolatar y no sabe por dónde meterse y papeles van, papeles vienen, eso es desorden, ¿sí? En cambio, bajo esta metodología, pues usted lo va a tener todo en un sistema de información, en este caso un Excel. Ya hoy en día hay software especializados que pues digamos que recopilan toda esa información, usted está en posibilidad de archivar esa información y ahí se aplica el nombre de repositorio porque yo subo directamente esos documentos y allá los archivo, ¿ok? Inclusive uno le puede colocar versiones y todo ese tipo de cosas como para tener un mayor control sobre ese tipo de herramientas. Entonces, básicamente aquí con este cuestionario, lo que se hace es, digamos que empezar a mirar esos controles que utilizamos en el desarrollo del proceso, en el encargo de auditoría y tiene, digamos que una estructura también. Tiene que se analiza lo que son los estados financieros, se analiza lo que es la organización y la estructura de la empresa, se analiza lo que son los aspectos jurídicos, lo que es el sistema de información contable, los asuntos tributarios y se empieza a mirar con detenimiento componentes específicos de los estados financieros. En este caso aquí está el efectivo y el equivalente al efectivo, inventarios de mercancías, propiedad, planta y equipo. No significa que es que esto aquí hay problemas, ¿sí? Lo que pasa es que ya uno sabe que ahí, si hay problemas, ahí se concentra la gran cantidad de problemas en esas cuentas. Efectivo y equivalente al efectivo, inventarios, propiedad, planta y equipo. Entonces, pues digamos que esos son los rubros que tenemos acá, cuentas y documentos por pagar. Aquí usted puede colocar todo lo que quiera y entre más haga análisis, pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque usted puede detectar cosas, ¿ok? Pero recuerde que pues dentro de un proceso de auditoría uno hace son pruebas selectivas, ¿ok? No está de más y la tecnología hoy en día pues permite hacer auditorías integrales, pero pues digamos que nos comprometemos más, ¿sí? Entonces sería bueno seguir manteniendo el tema de esas pruebas selectivas y dentro de esas pruebas selectivas aplicar pruebas sustantivas, etcétera, etcétera, pero digamos que ese es el propósito. Y este formato, este cuestionario nos permite ese tipo de cosas, empezar a delimitar nuestro proceso e ir identificando debilidades que pueda llegar a tener esa organización. Entonces, desde el punto de vista de los estados financieros, entonces se hace una serie se formulan unas preguntas, se responde con un sí o un no. Si no aplica, pues hay que indicar por qué no aplica, ¿sí? Cuál es la referencia al papel de trabajo, cuál es la fecha de validación y cuál es el nombre del auditor que efectuó la validación. Entonces, básicamente, pues aquí tengo unas anotaciones, no son pues así las más grandes, son, por ejemplo, esta dice diseñar un papel de trabajo sobre el cumplimiento de la normatividad mercantil relacionada con grupos económicos. Entonces, yo ahí mismo me voy poniendo tareitas. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted va descubriendo cosas o en la medida en que va desarrollando el proceso de auditoría, se le empiezan a ocurrir ideas. Entonces, sería chévere averiguar acerca de tal tema o mirar eso, uno no se las sabe todas, ¿sí? Y en muchas ocasiones pues, va a tener que indagar en aspectos puntuales que desconoce. Entonces, uno utiliza este tipo de ayuditas con el propósito de ir diciendo, ok, aquí por ejemplo, quiero averiguar acerca de la normatividad mercantil relacionada con grupos económicos, porque posiblemente esta empresa pertenece a un grupo económico, ¿ok? Y yo necesito saber qué puede pasar o qué debilidades tienen esas empresas que pertenecen a grupos económicos, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar acá? Que habrá que revisar, que se revise el 90% de los contratos suscritos, ¿sí? Y que se revise el 90% de los otros contratos suscritos cuando se habla acerca de contratos celebrados por la empresa que están avalados por los abogados, contratos celebrados por la empresa que están debidamente firmadas por las partes que realizan el acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces aquí uno va colocando ese tipo de observaciones con el propósito de ir ahondando en ese punto específico del cuestionario. Preguntas que se desarrollan. Vuelvo y digo, esto es un bosquejo simplemente como para tener una idea muy somera de lo que se puede llegar a desarrollar en un proceso de auditoría.
Entonces, la primera pregunta, ¿se preparan los estados financieros de forma mensual? Pues es muy complejo que hayan empresas. Tendrá que ser una empresa que es muy organizada y que tiene un buen software contable y un muy buen equipo en el área contable para que se dé el lujo de hacer ese tipo de elaboración de estados financieros de forma mensual. La gran mayoría hacen un cierre únicamente y lo hacen al final del año. No implica esto que no hayan excepciones, lo puede haber, pero el grueso de las empresas lo trabajan de esa manera. Entonces aquí se preparan los estados financieros de forma mensual. ¿Cuál es el secreto de esta pregunta? Que si lo hacen de forma mensual, se nos dificulta un poco más el trabajo porque vamos a tener que estar revisando ya no un solo estado financiero, sino 12 que se están elaborando de forma mensual para llegar a un consolidado. Entonces, se nos puede dilatar un poquito más el proceso, pero eso es bien importante delimitarlo. El plazo para la representación de los estados financieros es adecuado, con lo cual permite su emisión de forma oportuna. Los estados financieros están preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable para la compañía. Los estados financieros son revisados por un adecuado nivel jerárquico en la compañía, porque a veces se los dejan solamente a que el contador los haga. Medio alguien le hace unas preguntas, medio miran y pase, señor representante legal, y firme. ¿Sí? Y firme y el representante legal sin saber de temas contables, que fácilmente, como se dice vulgarmente, le están metiendo los dedos a la boca con ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. No es sano un representante legal que no pregunte, no es sano un representante legal que simplemente se dedique a firmar sin saber lo que está firmando. Eso es un gran problema y es mejor, digamos que si eso pasa en la compañía, pues tratar de no esperar a que le pregunten, sino uno toma la iniciativa y comienza a ahondar y dice, ay, mire, aquí es importante, este rubro está disparado porque aquí hubo una transacción en donde hicimos una negociación y comienza a explicarle como para que la persona diga, ah, bueno, oiga, sí es bueno hacer ese tipo de preguntas porque yo firmo y no sé lo que estoy firmando. Y recuerden que estamos siendo solidarios en lo que estamos firmando. Es decir, si algo va mal dentro de esos estados financieros y los estamos firmando, somos responsables de eso que estamos haciendo. ¿Okay? Y la otra pregunta, ¿la empresa reporta de forma oportuna sus estados financieros mensuales con el fin de ser consolidados por la casa matriz? Pues digamos que uno comienza ya a hacer ese tipo de preguntas con el propósito de ir indagando acerca de qué más se puede encontrar a través de ese tipo de segmentos, en este caso del segmento de estados financieros. Obviamente, para hacer un cuestionario de estados financieros con solo 5 preguntas, pues estamos muy mal. Sí, eso tiene que ser básicamente unas 30, 40 preguntas que se hacen por ese segmento de estados financieros con el propósito de tener muy buena información y con base en eso poder mirar qué pruebas vamos a tener que desarrollar. Lo otro tiene que ver con el organización y estructura de la empresa. Aquí nos preguntamos, ¿la empresa tiene debidamente actualizado su organigrama? Y es que en esto fallan muchas empresas. Y no necesariamente esto es malo, ¿sí? No significa que por el hecho que una empresa tiene desactualizado su organigrama, entonces ya está mala, yo la voy a, no voy a avalar sus estados financieros, no, cero, pues tampoco implica eso. Hay empresas que son muy desorganizadas, pero su modelo de negocio lo tiene tan claro que lo sabe sacar adelante. Entonces, no por eso, digamos que lo tenemos que lapidar, pero sí es bueno hacerle ver la importancia de tener ese tipo de documentos estratégicos actualizados, ¿ok? Pues uno lo hace con cierto tacto, con el ánimo de pues, no herir susceptibilidades, pero sí hacerle ver la importancia de tener el organigrama actualizado, ¿ok? ¿Por qué el organigrama es importante? Porque es que usted como funcionario, usted también a través de ese organigrama, y me van a decir, uy, tan exagerado, pero a través de ese organigrama usted puede diseñar hasta su plan de carrera si es que quiere desarrollar un plan de carrera dentro de esa organización, ¿ok? Entonces ahí usted puede ver, ah, mire, yo estoy ubicado acá, en tal sección, en esta sección yo puedo escalar y puedo llegar a ser jefe, pero, uy, es que ese jefe es el hijo del dueño, entonces como que por ahí no es, entonces trato de moverme en ese organigrama con el ánimo de poder ir mirando cómo escalo, y si no, pues mirar a ver cómo aplica uno de pronto a temas del sector público, que pues también es muy atractivo. Lo otro es, ¿existen manuales de procedimientos debidamente actualizados?
vuelvo y digo, no significa que esto es, es una debilidad, ¿sí? ¿Por qué es una debilidad? Porque es que si usted no tiene los procedimientos documentados, indirectamente le está diciendo a sus funcionarios, tomen decisiones, ¿sí? Y que un funcionario tome decisiones es muy delicado, puede meter en problemas a la empresa. Entonces, para evitarnos eso, uno documenta procesos para que ellos se ciñan a eso, ¿ok? Imagínese un banco sin procesos. ¿M? En el cajero diciendo, ah, no, venga, yo lo atiendo y miramos, le hago el estudio del crédito porque es que hay mucha fila allá y no está rindiendo, entonces venga, yo le miro. No, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, digamos que en ese tipo de cosas, vuelvo y digo, pues no es para de una vez descabezar a la empresa, ni mucho menos, pero sí hacerle recomendaciones sobre ese aspecto. Vuelvo y digo, esto es tema estratégico, ¿sí? Y si algo le duele hoy en día a las empresas es perder el capital humano. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje hoy en día de un funcionario, de ahí a que aprenda y se empape de todo lo que tiene que hacer y que lo haga bien, porque yo me puedo empapar de las cosas que tengo que hacer, porque si voy y las hago mal, pues la misma me da. Pero entonces si yo me empapo bien y tengo las cosas totalmente claras, pues digamos que yo voy a poder desempeñarme de una manera muy adecuada en ese cargo que acabo de aceptar. Pero si no lo hago, si no tengo proceso, si la persona que se fue simplemente dejó todo tirado y chao es que les digo y no los vuelvo a ver, pues digamos que ahí empiezan a tener problemas las organizaciones. Por eso hoy en día se habla mucho del salario emocional, de actividades que le ayuden al funcionario para que se sienta más encariñado con la organización. Y eso nos pasa a nosotros los millennials. Eh, digamos que no se vayan a reír, porque yo soy millennial, pero sabes que la cédula dice otra cosa, pero básicamente, oigan, yo sí les había dicho cuál es la definición de tristeza, que uno haga chistes buenos y nadie se ría. Eso es tristeza, eso es para A mí uno me dio risa, salir. profe, pero No, pero con con lo el que dijo micrófono lo apagado, evité, Juliana, lo evité. Lo que uno que pasa hace, es que, lo que pasa es Profe, que ese cuento del millennial fue inventado porque nosotros venimos siendo la generación de la guayaba. no, tampoco, Juan Paula, tampoco, mentiras. Pero sí, entonces, ya se me perdió el hilo. Ah, bueno, entonces el tema de los procedimientos sí es delicado precisamente por eso. Imagínense, eh, yo oriento la materia también de impuestos nacionales. Eso es un chicharrón, porque yo lo que hago es enseñarles a hacer declaración de renta. Y hacer una declaración de renta es dura y más si de pronto la persona tiene de pronto algunos vacíos contables o tributarios, pues le va a doler más. Entonces, en eso, pues yo les digo a ellos, les digo, mire, uno tiene que, como contador, eh, y todos lo sabemos, cuando alguien se va, usted le echa toda la culpa al que se fue. Y no hay nada más maluco que salga usted culpable de cosas que nunca hizo ni nada de eso. Entonces, lo mejor es tener las cosas bien documentaditas y en la declaración de renta les hago eso, más o menos aquí como estas hojas sumarias, en donde aquí coloco todos los anexos y obviamente pues son Exceles que van formulados y que traen el dato de tal hoja y lo pegan ahí, no sé qué, y hacen cálculos y redondeos, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que les digo a ellos es, mire, si usted no hace esto de esta manera, el día que pase algo, que la empresa se gane una sanción por alguna declaración que de pronto usted hizo, pero que usted lo hizo con la información que le suministraron, con la información que tenía, usted hizo la declaración de renta, que salió algo a futuro y usted ya no estaba, pues hay que, ¿cómo hace? ¿Usted cómo va a responder por eso? Pero digamos que ahí el propósito es tener eso tan bien documentado que le permita a usted en cualquier momento, incluso habiéndose ya ido, poderse defender de eso, ¿sí? Entonces, es bien importante tener ese tipo de buenas prácticas, ¿sí? Y sobre todo nosotros desde la óptica de profesionales, que ya digamos que tenemos que empezar a mirar cómo adoptar esas buenas prácticas para poderlas implementar en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente desde lo profesional. Si usted es ordenado en su casa, si usted es ordenado en su trabajo, con sus hijos, le va a ir bien en la vida. O sea, no va a tener tanto problema, ¿ok? Diferente a si alguien es muy desorganizado, ¿sí?
No quiero decir que le va a ir mal en la vida, ni mucho menos, pero pues digamos que le va a costar un poquito más, ¿sí? Entonces, volviendo ya, saliéndome del rol de papá, entonces íbamos acá, si existen manuales de procedimientos debidamente actualizados, y vuelvo y les digo, no es un pecado, ¿sí? No por eso vamos a crucificar la empresa, pero le dice uno de buena manera, mire, usted no tiene esto, lo voy a dejar en evidencia acá en el informe, porque cuando eso queda en evidencia en el informe de auditoría y relacionado en los papeles de trabajo, pues digamos que uno tiene justificación para poderle exigir a la auditoría, porque es que cuando uno desarrolla el proceso de auditoría no finaliza con el informe. El proceso de auditoría finaliza más adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que, como auditores, realizar otra visita para corroborar que en efecto eso que recomendamos lo implementaron. ¿Ok? Entonces, ese es un tema que es bastante interesante y que habrá que mirar cómo está operando. Entonces, dentro de eso, pues uno lo que hace es la recomendación a la organización para que implemente ese tipo de buenas prácticas y de mejoras. Existen manuales de procedimientos debidamente aprobados por nivel jerárquico. Las políticas, normas y procedimientos se difunden oportunamente al personal y esto es bien importante porque vuelvo y digo, si esto no se hace, los empleados toman esa empresa por recocha, ¿ok? Y cuando usted ve que la empresa no es seria, que la empresa no tiene unas políticas bien claras, y usted como que se siente, como que se frustra y pues empieza a buscar trabajo, ¿sí? Y eso le duele a una organización. Hoy en día es muy costoso reemplazar el capital humano, por lo que les digo, la curva de aprendizaje. Y si a eso le suma a usted que no tiene documentación, no tiene procesos, no tiene procedimientos, no hay organigrama, no hay nada de esa parte estratégica, pues le va a doler más a la empresa porque es arrancar de ceros y más si ese era un empleado por ahí de nivel de confianza alto, pues aún más porque esas personas se encargan de muchas cosas delicadas en la organización. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista hay que hacerle ver eso a la organización, hacerle entender que en la medida en que los funcionarios se van, pues eso les representa más dinero a la empresa. ¿Y será que vale la pena que yo me arriesgue por no subirle a un funcionario 500.000 pesos a sabiendas que el poderlo reemplazar me toca a veces hasta contratar 2 o 3 personas más, de aquí a que aprenden son por ahí 2 o 3 meses, imagínese lo que le tuve que pagar a ellos, que se lo pude haber pagado a usted. Entonces, a veces hay que hacerles ver ese tipo de cosas, porque ellos solamente se centran en lo económico y no miran realmente lo que se está haciendo al interior de la organización. Y cuando hay organizaciones desorganizadas, eso es bien importante hacerlo notar. ¿Listo? Bueno, no voy a seguir echando carreta aquí con esto de la organización y la estructura. Eh, Actas y contratos también, pues habrá que ser muy juicioso con el tema. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se lleva a cabo dentro de la fecha estipulada por la legislación colombiana y aquí pues lo que uno sí puede hacer, dime Juliana. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo entré un tricitico tarde a la clase, pero yo tenía una duda sobre cómo realizar el plan de mejora, o sea, el final, el último punto. Solamente, no sé si se debe hacer solamente como la carta o hacer el cronograma nada más. El plan de... Bueno, si quieres hablamos ahorita al final de la actividad, ¿te Listo. parece? Porque es que si no me No, despisto. listo, Gracias. profe, qué pena, gracias. No, tranquila. Entonces, aquí sí es importante pedir esas actas. ¿Por qué? Porque en esas actas quedan compromisos. Compromisos que puede que el gerente se haya hecho el loco y no haya actuado frente a esos requerimientos que le hizo la Junta de Socios. Y pues ahí digamos que hay acciones por implementar. Entonces habrá que decirle, bueno, ¿por qué no lo implementó? ¿Por qué no hizo caso? Entonces dirán, no, es que no había plata o se pasó tal comunicado diciendo que eso no se iba a hacer. Ah, bueno, hay una gestión detrás de eso, solo que pues, no se sacó adelante por la razón que sea, pero digamos que uno sí debe pedir ese tipo de actas de asambleas con el propósito de poder tener eso, que eso también haga parte de nuestros papeles de trabajo, pero más es con el objetivo de mirar qué fue lo que se dijo allá, qué fue lo que se solicitó y si eso que se solicitó la Junta de Socios se implementó y si no se implementó, ¿por qué no se implementó? Se llevan a cabo de forma periódica reuniones de junta directiva, se dejan asentadas en el libro correspondiente de las actas de asamblea,
Las actas de asamblea se encuentran debidamente firmadas por el presidente y el secretario de la reunión como evidencia de la aprobación de su contenido. Los movimientos contables que afectan las cuentas de patrimonio están basados en las decisiones de los accionistas documentadas en las actas. Los contratos celebrados por la empresa están avalados por los abogados, los contratos celebrados por la empresa están debidamente firmados por las partes que realizan el acuerdo. Entonces, tal y como les comentaba, pues aquí uno va colocando ciertas observaciones con el propósito de ahondar más en esos ítems puntuales para poder determinar qué tan bien o qué tan mal se está desarrollando ese tipo de actividades. En temas de aspectos jurídicos, entonces, los informes de los abogados incluyen cifras concretas en todos los casos necesarios. Por lo general, las empresas necesitan muchos abogados que los asesoren desde el punto de vista laboral, ¿sí? También digamos que en la parte tributaria. Entonces, digamos que ese tipo de cosas habrá que mirarlas, habrá que entenderlas, cuál es el alcance que tienen ese tipo de informes de esos abogados y mirar qué se hizo con eso. Si eso fue simplemente un saludo a la bandera o se tomaron medidas y acciones frente a la implementación de lo que ellos recomendaban. El Departamento de Contabilidad se informó oportunamente sobre el estado de los asuntos en poder de los abogados. Se registran en libros oportunamente las contingencias manejadas por los abogados. En fin. Y aquí pues salen observaciones, por ejemplo aquí en el Departamento de Contabilidad se informado oportunamente sobre el estado de los asuntos en poder de los abogados. Ahí se coloca como observación, validar con los asesores jurídicos los asuntos vigentes y corroborar la probabilidad de que se hagan efectivos. ¿Listo? Desde la óptica del sistema de información contable, aquí pues no se trata de hacer una auditoría de sistemas, porque pues tampoco hasta allá vamos a llegar. Existe la auditoría de sistemas y es muy chévere, pero pues digamos que cuando uno se centra en lo financiero, básicamente lo que hace es corroborar que los cálculos que está haciendo el sistema de información, pues los está haciendo correctamente, ¿sí? Y desde esa óptica, pues se hace ese tipo de evaluación. Falla mucho en temas de porcentajes o los redondeos, pues ahí habrá que mirar con más detenimiento, habrá que hilar un poco más fino. Pero, pues digamos que el tema, bueno, y sobre todo también cuando son sistemas de información sueltos, ¿sí? Que básicamente requieren la intervención de algún ingeniero o de alguna persona que está ahí como pedaleando para que esas cosas suban, para que las cosas carguen, para que las cosas crucen, para ese tipo de cosas. Ahí es en donde hay más riesgo y pues obviamente habrá que entrar a revisar eso con muchísimo más detenimiento. Y lo digo cuando hay empresas que tienen, por ejemplo, hay bancos, ¿sí? Y si alguien trabaja en el sector financiero, por favor, me disculpan, pero uno entiende, uno dice, no, pero un banco, ¿cómo? O sea, si hay algo para mostrar y sacar pecho es la estructura organizacional de los bancos. No, no crea, ya también se cuecen habas. Y lo que pasa es que tienen una infraestructura demasiado vieja, ¿sí? Entonces, tienen servidores AS400 que son muy viejos y los tienen en lenguajes de programación y modelos de bases de datos muy anticuados, que ya hoy en día se le vuelve un problema a esas empresas. ¿Por qué? Porque todo está en la nube, porque todo lo necesitan para que funcione rápidamente, porque todo necesitan que fluya de una manera mucho más eficaz y no se está dando de esa manera. ¿Por qué? Porque encuentran ese tipo de tropiezos al momento de desarrollar ese tipo de proyectos. Entonces, pues imagínense lo que puede pasar. Si eso pasa en un banco, de ahí para abajo lo que puede pasar son una infinidad de cosas. Y, por ejemplo, usted tiene un sistema contable, el sistema contable lo tiene con un software, la cartera lo tiene con otro software, la facturación la tiene por otro lado, la nómina la tiene, y el tener esa información tan dispersa en varias fuentes de información, pues digamos que es un riesgo y habrá que validar cómo se surten los procesos, si eso está bien documentado, ¿sí? Cómo es el respaldo de la información. Y digamos que entonces se abre otro boquete más grande para poder profundizar sobre eso. Pero ese es un tema más de control interno, ¿ok? Pero que igual nos afecta porque tal y como le ocurre a los revisores fiscales, a nosotros como auditores externos, nos toca evaluar el control interno, ¿ok? Aquí, entonces. Básicamente es preguntar
tiene el departamento de contabilidad un catálogo de cuentas claramente definido, tiene el departamento de contabilidad un manual de procedimientos. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, el manual de procedimientos está difundido al personal de contabilidad, las políticas contables están debidamente actualizadas y este es el punto más complicado. Este es por donde debemos arrancar siempre, ¿sí? Porque yo les he dicho desde que arrancó el curso, el problema más grande que tienen las empresas en el país es que sus políticas contables están mal. Las copiaron, lo que hicieron fue tomar la norma y la pegaron, la convirtieron en una política contable y eso les quedó mal porque no está atado a la realidad de la organización, no cumple con el modelo de negocio de la empresa y pues ahí empiezan los problemas. Y esa es la base de la contabilidad. Imagínense, si esa es la base y está mal, de ahí para arriba, ¿qué espera uno? Entonces, no sé, como los edificios en Turquía, ¿sí vieron cómo se caían? Impresionante, o sea, no tenía, no sé cómo eran las bases, pero era impresionante. Y uno dice, joder, mi chica en Europa y con esas vainas, pero vean, hasta por allá hay problemas de esos. Entonces, ese es un buen punto de partida para nosotros arrancar a realizar nuestro proceso de auditoría, analizar esas políticas contables. ¿Okay? Para eso usted dirá, pero bueno, ¿uno cómo analiza las políticas contables? Hay unos estándares, eso los vemos cuando lleguemos a planeación tributaria. Ahí les explico un poco esos estándares con el propósito de tener en cuenta eso para validar si las políticas quedaron bien hechas. ¿Ok? Entonces, eso lo vemos más adelante. Las políticas contables son de pleno conocimiento por parte del personal de contabilidad. El sistema de contabilidad permite preparar los sistemas financieros de forma oportuna. Entonces, básicamente ahí, pues digamos que eso habrá que analizarlo, analizarlo bien, pero también hay que mirar porque es que hoy en día muchas empresas lo que hacen es que tienen ese manejo del software o el manejo de la información tercerizado, ¿ok? Entonces, si es de esa manera, pues bueno, habrá que validar protocolos de seguridad, que la información no se esté con todo lo delicado que es eso hoy en día, la política de tratamiento de datos y todo ese tipo de cosas, pues digamos que eso es hoy en día se ha vuelto una papa caliente y habrá que velar por ese tipo de situaciones, ¿no? Habrá que revisar que eso no vaya a pasar y pues tener mucho cuidado con todo este tipo de información. Eh, yo iba a decir algo importante acá del sistema de información contable. Se me fue. Bueno, ahorita que me acuerdo les digo. Bueno, y aquí a nivel de tarea adicional, se indica que conforme con determinación de la materialidad e importancia relativa, se auditen X cantidad de transacciones. Entonces aquí ya vamos haciendo, como que vamos midiendo la cantidad de pruebas que vamos a empezar a desarrollar. Desde el área contable, pues uno empieza a detectar cuáles son los departamentos o cuáles son las áreas más delicadas, que las áreas más neurálgicas al interior de la organización para enfocarnos en ellas. Que el área de cartera, que el área de inventarios, que el área de tesorería, ¿sí? Entonces, en esas áreas puntuales, pues vamos a empezar a mirar cómo digamos que cómo se desarrolla eso. Y aquí es bien importante lo siguiente, no sé si ustedes han escuchado hablar de la circularización. En auditoría se utiliza mucho ese término de circularización y no lo vayan a buscar en Google porque no vale. Simplemente si saben, pues me dicen, si no, pues yo les cuento. Pero cuando habla de la circularización, ¿es del dinero o de qué? Ok, la circularización básicamente va orientado a que yo como auditor emito circulares a las otras empresas con las que la empresa que estamos auditando tiene relación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la empresa tiene el software contable en un outsourcing con otra empresa que es la que tiene los servidores, la que cuida que si se va la luz allá no le vaya a pasar nada, que hace backups, que hace todo ese tipo de cosas, ese trabajo sucio, pues yo le enviaría una circular a esa empresa o una carta solicitándole, oiga, ¿cómo han sido los pagos a nivel de la empresa tal que tiene contratados servicios con ustedes? ¿Le han cumplido?
han sido buenos clientes, qué acciones de mejora le implementaría. Eso es circularización, ¿sí? Tener esa comunicación con esos otros entes externos que tienen que ver con la organización. ¿Para qué? Porque ahí se descubren cosas. Y lo vamos a ver ahorita más adelante cuando lleguemos al tema de los estados financieros. Ahí vamos a detectar que haciendo el cruce, por ejemplo, de la conciliación bancaria, pues digamos que se hizo el tema de la, digamos que se hizo el tema de la conciliación bancaria, pero se detectó que habían unos cheques que no habían sido cobrados. Entonces, eso se descubrió por una carta de circularización que se le mandó a ese proveedor diciéndole, oiga, ¿cómo han sido los pagos? ¿Se han hecho al día? ¿Es un buen cliente? ¿Usted consideraría que esta empresa podría aumentar su capacidad de endeudamiento, etcétera, etcétera? Entonces, digamos que eso se hace a través de ese proceso de circularización, pero ahorita entonces profundizamos en eso. Listo, esto por el lado del sistema de información contable. Asuntos tributarios, muy delicado. Este tema es muy sensible en las organizaciones hoy en día. Existe un cargo debidamente definido con la responsabilidad de elaborar las declaraciones tributarias. Es muy difícil, ¿sí? Una persona que se dedique solamente a la parte tributaria, pues primero es costosa, pero pues sería chévere que se tuviera. Y pues uno lo que hace es una recomendación de si la empresa se ha atrasado en temas de declaraciones tributarias, si la empresa ha caído de pronto en sanciones tributarias, pues en ese tipo de casos uno lo que hace es la recomendación de que tengan un perfil adicional que se encargue solamente del tema tributario para reducir o minimizar el riesgo de seguir pagando tantas sanciones. Existe un cargo debidamente definido con la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Existe un cargo debidamente definido con la responsabilidad de hacer seguimiento a las regulaciones en materia tributaria. La empresa cumple con los vencimientos de sus obligaciones tributarias. Existe un archivo completo y ordenado con las declaraciones de impuestos presentadas y sus comprobantes de pago. Y a esto es a lo que yo les digo a mis estudiantes en impuestos nacionales. Usted tiene que tener todo eso muy bien organizado. Si usted no se centra y no se concientiza de tener orden al momento de realizar una declaración de renta, pues va a ser muy difícil poder sustentar una visita de la DIAN. ¿Por qué? Porque usted va a comenzar a picar allí, picar allá, y cuando el inspector lo vea a usted que está saltando matones para poderle rendir cuentas a él, pues él lo va a coger y le va a dar 3 vueltas y le va a descubrir más cositas ahí en la organización. Entonces, estamos dando papaya con eso. ¿Listo? Existe un archivo completo y ordenado con las declaraciones de impuestos presentadas y sus comprobantes de pago. Existe un archivo completo y ordenado con los requerimientos por parte de los entes fiscalizadores y las respuestas a estos. Y dentro de esto, tenemos que hay que realizar pruebas enfocadas a revisar la determinación y liquidación de los impuestos de la compañía, diseñar una auditoría y un programa especial de impuestos. Entonces, pues esto vale la pena hacerlo también, ¿sí? Porque ahí, pues digamos que la organización puede estar cometiendo errores que vienen siendo del pasado, pero lo peor es que pueden llegar a derivar en situaciones más onerosas a futuro. Asuntos tributarios, luego ya empieza uno a analizar lo que es el tema de efectivo, o sea, por rubros a nivel del estado de situación financiera. Recuerden que yo les decía desde el comienzo de la materia que digamos que dentro del proceso de auditoría interna, de auditoría financiera, deberíamos poder evaluar todos los rubros de los diferentes estados financieros. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, con el propósito de que quede la evidencia que hicimos nuestro trabajo totalmente completo para esa organización. ¿Ok? Entonces aquí a nivel de solamente el rubro de efectivo y equivalentes al efectivo, se tiene manual de procedimientos de caja menor. Si la respuesta es afirmativa, la persona responsable de la caja menor tiene pleno conocimiento del manual de procedimientos de caja menor. Los pagos por caja menor están debidamente aprobados, se efectúan arquivos sorpresivos,
existen plazos bien definidos para la legalización de los valores provisionales, se respetan los límites definitivos para efectuar pagos con los recursos de esa caja menor, existe un adecuado control contable sobre las fechas de vencimiento de las facturas, etcétera, etcétera. A nivel de cuentas por cobrar también. Y digamos que aquí es bien importante. Esto sí que le dolió a las empresas cuando hicimos el proceso de convergencia a los estándares internacionales. ¿Por qué? Porque el estándar sí nos dijo, oiga, a mí me da pena con ustedes, señores contadores de Colombia, pero ustedes tienen que empezar a ponerle edades a sus cuentas, a sus cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque eso tiene una periodicidad. Y en la medida en que las cuentas se van haciendo más, digamos que van adquiriendo un tiempo mayor de no pago por parte de los clientes, pues usted va a tener que ir ajustando un porcentaje de deterioro con el propósito de poder determinar esa cuantía. Entonces, digamos que eso resulta ser un golpe fuerte para la empresa y eso fue lo que ayudó a que muchas organizaciones en sus utilidades digamos que se disminuyeran esas utilidades precisamente porque este rubro fue el que más se vio afectado. ¿Qué más les cuento de esto? A nivel de inventarios de mercancías, también esto es muy delicado. El sistema contable tiene adecuadamente parametrizada la afectación contable de los inventarios. Se verifica que ingresen a la contabilidad las cantidades de inventario valorizadas de acuerdo con los valores ingresados en el módulo de compras. Se registran en contabilidad las facturas de compra únicamente con aprobación por parte de un adecuado nivel jerárquico. En fin, son una gran cantidad de preguntas. ¿Por qué? Porque si es una empresa comercial, si es una empresa industrial o manufacturera, pues depende 100% de sus inventarios. Si yo no controlo, si no tengo implementados buenos controles a nivel de este rubro, pues básicamente estoy expuesto completamente a que se desarrollen fraudes en la organización. Entonces hay que tener mucha precaución en este aspecto fundamentalmente. Se recomienda acá una prueba de auditoría del recálculo del juego de inventarios. Propiedad, planta y equipo. Esto también es importante. Se reconoce en la contabilidad la propiedad, planta y equipo de acuerdo con lo establecido en las políticas contables. Se deprecia la propiedad, planta y equipo de acuerdo con lo establecido en las políticas contables. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Imagínense que hoy en día, con todo el tema tributario, pues bueno, ustedes saben, bueno, si no lo saben, imagínense que una es la depreciación contable que yo hago en mi empresa porque me mandan los estándares internacionales, pero otra es la depreciación desde la parte tributaria. El artículo 134 del Estatuto Tributario habla acerca de los niveles o de los porcentajes de depreciación que yo debería aplicar en mi organización. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, solamente en edificios, el Estatuto Tributario me indica que yo los debo depreciar a 45 años. Y pues por lo general nosotros los depreciamos a 60 años. Es decir, si usted lo deprecia a más años de lo que dice el Estatuto Tributario, no hay problema. Pero el problema se forma cuando usted lo deprecia a menos años, ¿sí? Porque entonces le va a tener que justificar a ese inspector tributario que fijo lo va a ir a visitar y a decirle, bueno, ¿usted por qué me está depreciando el edificio por menos años, por unos periodos inferiores? Así que los millennials también nos enfermamos. Entonces, básicamente, ahí lo que pasa es que puede ser que se me fue la paloma. Traté de agarrar la idea siguiendo hablando y no pude. ¿De qué estaba hablando? Qué pena despertarlos. Oigan. Habló de la depreciación, estamos en la depreciación. Ok, muchas gracias, Paula. Entonces, eso pasa en la parte tributaria. Entonces, usted le va a tener que justificar a ese inspector el por qué está utilizando un nivel de depreciación inferior a lo que propone o lo que ordena el estatuto tributario. Y ahí comienzan los problemas. ¿Por qué?
porque entonces él le va a decir, ¿y con base en qué estudio usted me justifica que va a depreciar a 30 años? Y usted no tiene un estudio. A usted se le ocurrió que 30 años era chévere porque es que usted estimó que la empresa iba a durar 30 años, ¿sí? Pero no está respaldando eso con un estudio, no hay nada que avale esa decisión, pues la política contable está chueca, ¿sí? Entonces no tiene cómo justificar ese tipo de cosas. Y cuando eso pasa, ¿qué le dice el auditor? Le dice, ah, bueno, como usted no me puede justificar eso, me hace el favor y me va a aplicar la depreciación hacia atrás, desde el momento cero en que empezó a aplicarme esa depreciación con esa cantidad de años, y me recalcula todo a 45 años. Y me paga lo que le falta, y además me paga la sanción por cada año que dejó de pagar. Entonces, imagínense, sale por un platal, ¿sí? Ese es el problema de cuando yo no tengo las cosas bien claras y no las tengo documentadas para podérselas justificar, sobre todo a los inspectores tributarios que ahora eso van a andar regados por todo el país haciendo visitas. Entonces vamos a tener que estar cada vez más preparados para eso. Eh, Frente al tema de cuentas y documentos por cobrar, por pagar, entonces se determinan los saldos de las cuentas por pagar a proveedores por parte del Departamento de Tesorería y se concilian contra saldos de contabilidad. Se preparan periódicamente reportes por edades de cuentas por pagar, se concilian periódicamente los saldos por pagar, se revisa periódicamente que las entidades financieras apliquen correctamente a capital los pagos efectuados y a nivel de observación se pide que se realice circularización de cuentas por pagar al 80% de los proveedores. Entonces, recuerden, ¿qué es circularización? Según lo que usted acabó de decir, la circularización es llenar de circulares. Mentira, no, sí es el proceso que se hace, donde se hacen las circulares para cada tipo de, ¿cómo se llama? De proceso que se va realizando, o Sí, es entendí como, mal. no, está bien, y es una validación que hacemos a través de un documento que le enviamos a esas entidades que tienen algún tipo de vínculo o de relación con nuestra empresa. Y es básicamente para pedirle, oiga, ¿estamos al día en sus facturas? ¿Tenemos algo pendiente? Porque en la parte de contabilidad, pues todo puede decir, no, sí, mire que todo cruzó, y la parte de tesorería, si yo estoy al día, pero eso, o sea, simplemente estamos mirando, estamos mirándonos el ombligo. Es decir, estamos mirando solamente la empresa que estamos auditando, pero tenemos que salir, tenemos que levantar la cabeza, mirar hacia el horizonte y encontrar cuáles son esas otras empresas con las que tenemos algún tipo de vínculo para mandarles esas cartas diciéndole, oigan, ¿qué opina de la empresa? ¿Es chévere? ¿Es maluquita? ¿Cómo la ve? ¿Cuál es su percepción? Etcétera, etcétera. Y sobre todo desde la parte financiera, ¿cómo estamos? O sea, ¿estamos al día o estamos atrasados? ¿Usted me ampliaría capacidad de endeudamiento o me lo reduciría? Ese tipo de cosas nos van dando pistas, ¿ok? Listo, entonces esto por este cuestionario. Se llama el cuestionario de controles clave de auditoría de estados financieros. Y vamos a hablar de este otro, este. Que pues básicamente, digamos que ahí lo que estamos es ahondando ya en específicamente papeles de trabajo. Entonces, desde esa óptica, digamos que aquí, bueno, vuelvo y digo, siempre nuestros encabezados, eso es importante, es una parte, vuelvo y digo, eso da orden en el proceso de auditoría y evidencia ante nuestros clientes que nosotros tenemos un nivel de organización al interior de la firma. Básicamente, entonces, pues como les indicaba, esto es una hoja de trabajo. Mire que tenemos acá una serie de hojas en Excel. Esto es un solo archivo, pero está compuesto por varias hojas. Entonces tenemos la hoja de trabajo de estado de situación financiera, la sumaria A, la analítica A2, los anexos de la analítica A2, la sumaria H, la analítica H1,
los anexos de analítica H1, y esto puede tener cualquier cantidad de hojas más que usted le quiera meter a esto, ¿ok? Pero el propósito es tener todo dentro del mismo archivo. ¿Por qué? Porque va a ser fácil que usted lo vincule, va a ser fácil que usted lo lleve de un lado a otro. Mira, aquí tenemos un hipervínculo, el H, pum, de una vez me lleva a lo que son las obligaciones financieras a corto plazo, me indica, me dice, ah, mire, el H1, aquí hay algo raro, entonces se va y entra a un nivel de detalle sin salirme del Excel. Todo lo estoy haciendo dentro de mi mismo papel de trabajo. Y me devuelvo, luego voy al extracto y aquí llego al extracto de esa obligación financiera. ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? ¿Que los saldos coinciden? Y digamos que hay un hallazgo y pues habrá que evidenciarlo en nuestro informe. Y digamos que ahí me voy devolviendo en la misma medida en la cual fui llegando hasta este nivel. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí pues digamos que esta hoja de trabajo pues debe contener cada uno de los rubros. Entonces, por ejemplo, debe tener una referencia a nuestro papel de trabajo, que es esta columna C. Debe tener la descripción del rubro contable, es decir, la cuenta. Debe tener un saldo a auditar, ¿sí? Básicamente este saldo a auditar es ese saldo que nos suministra nuestro cliente para auditar. Vamos a tener un par de columnas en donde vamos a hacer unos ajustes y reclasificaciones, ¿sí? Cada una con su débito y su crédito, y según la naturaleza de la cuenta contable, y vamos a tener la columna que les indica que muestra ese saldo ajustado. Entonces acá nos muestra cuál cuenta se vio afectada. Por ejemplo, aquí efectivo y equivalentes al efectivo. Se vio afectada, teníamos un saldo para auditar de 430.999.000. Encontramos que no se había hecho una buena conciliación bancaria, y esto llevó a que encontráramos unos 38 millones por ajustar en el crédito, lo cual disminuye el saldo ajustado por 392 a 392 millones. Mire que eso tiene aquí un hipervínculo. Me voy a la, en el A encuentro que la sumaria A me lleva directamente a la sumaria A, y en la sumaria A tengo discriminado las cuentas que conforman ese equivalente y ese efectivo y equivalente al efectivo, y ahí encuentro que, digamos que el saldo de caja está bien, 9.590.000, no tuvo ningún problema, ¿sí? Coincide perfectamente, pero el saldo de bancos, mire que teníamos nos habían suministrado un saldo de 275 millones y encontramos que habían 38 millones que estaban ahí pendientes de cobro, y nos da un saldo ajustado de 237 millones. Y esto no lo descubre usted haciendo básicamente la conciliación bancaria. Esto lo descubre en su gran mayoría gracias al proceso de circularización. ¿Ok? Porque allá entonces un cliente le va a decir, no, pero mire que a mí no me han dado el pago. Entonces, ¿cómo así que no le han dado el pago? Y va a una tesorería, no, sí, mire que aquí vinieron y firmaron, y encuentra, y allá usted como que va a sospechar y dice, uy, miércoles, aquí hay un posible fraude. Alguien se llevó ese cheque. Entonces comienzan a investigar y, sí, es que vino el hijo del dueño de la otra empresa y se llevó el cheque. Qué vaina, pero mire que sí lo tenemos. Bueno, listo. ¿Sí? Ya es problema de ellos, pero digamos que eso es lo que se hace. Y acá, desde esta hoja de trabajo que se llama sumaria A, yo entro específicamente a esa cuenta de bancos, y me lleva básicamente a esta analítica A2 que se llama esta hoja, en donde tengo discriminadas las diferentes cuentas de ahorros, ¿sí? Cada una referenciada con su propio papel de trabajo, y tengo el saldo para auditar, que fue el que me suministró el cliente, lo sumé y lo corroboré, por eso tiene la marca. A nivel de ajustes y reclasificaciones que se hicieron, se encontraron que en la cuenta de ahorros habían 13.493.000 que no se habían contabilizado. De pronto eran unas cuentas que no se sabía quién las había pagado, quién había hecho esa consignación. Eso pasa en las empresas, eso es más común de lo que se espera. Pero habrá que empezar a implementar controles para decir, bueno, esto no nos puede seguir pasando, porque si en este año tenemos 13 millones y medio sin poder legalizar, pues imagínense, son mercancías que no hemos entregado, personas que estarán hablando mal de la empresa, que estarán diciendo que somos unos ladrones, etcétera, etcétera. En la cuenta del otro banco, el Banco Colombiano, en el Banco Colombiano de Bogotá, hay un
digamos que habían 13 millones que faltan por ingresar a la contabilidad. En la de la sucursal de Medellín hay 19 millones que faltan por identificar. Y en la cuenta del Banco Colombiano de Cali, casi, Dios. Entonces, hay crédito, hay 12.546.000. Y si usted quiere ahondar, puede aquí con la conciliación bancaria entrar y mirar con más detenimiento cada una de esas transacciones. ¿Ok? Eso es lo que se busca con los papeles de trabajo. Ahora, básicamente, aquí hay otras, lo que se conoce como las pruebas sustantivas de una auditoría financiera, y tenemos ahí la prueba sustantiva, tenemos la referencia al papel de trabajo, las observaciones, quién lo elaboró y quién lo revisó. Esto es bien importante porque es que si no le colocamos esta marcas de quién fue el que elaboró esa prueba sustantiva, pues nos vamos a empezar a dar en la cabeza, no vamos a tener a quién caerle después y decirle, oiga, ¿usted de dónde sacó esa prueba? ¿Cómo la efectuó? ¿Qué hizo? ¿Sí? Entonces vamos a tener que indagar muchísimo más sobre ese tema. Y hay que tener mucha precaución con eso. Entonces siempre tenemos que identificar quién elaboró cada una de las pruebas y quién se las avaló, quién las revisó. A nivel de pruebas sustantivas, pues vamos a tener que obtener confirmaciones de saldos de todos los bancos en los cuales la compañía tiene aperturadas cuentas bancarias. Otra prueba sustantiva es examinar las conciliaciones bancarias elaboradas por la compañía considerando la información de los extractos bancarios y haciendo énfasis en cálculos aritméticos, autenticidad de las partidas conciliatorias, registro oportuno de las partidas conciliatorias, coincidencias de los saldos con bancos y la identificación con el periodo contable. Y otra prueba sustantiva es, considerando el corte antes mencionado, examinar documentos posteriores sobre documentos y operaciones con el objeto de identificar A, indicios de alteración de saldos, B, operaciones del ejercicio auditado que no estén registradas y C, cualquier otro indicio de manipulación. Entonces, todo nos queda atado en un mismo papel de trabajo que está relacionado todo con todo. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? Me Su preocupa. merced, todos estos formatos son los que hay que hacer en el trabajo. Sí, pues digamos que los pueden tomar como base, ¿no? Si de pronto usted considera que en el proceso de auditoría que está desarrollando le quiere meter más información, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Pero sí digamos que les puede servir muchísimo de guía Pero para el no los va a desarrollo de prestar. Sí, claro, yo los publico. Sí. Muchas gracias, profe. ¿Cuándo no les he publicado los materiales, por Dios? No, pues yo pregunto, pues que es mejor tener las cosas claras, Ah, digo tranquila, yo. yo les comparto No esto. nos pase como con el nuevo gobierno, que uno evitó preguntar muchas cosas y ve. Ok. ¿Había otra pregunta? Profe, ¿nos explica qué es lo que hay que hacer en la actividad? Uy. Bueno, Un ahorita resumen pequeño. al final lo hacemos, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, esto digamos, con el nivel de profundidad que tenemos que llegar con los extractos, con los papeles de trabajo, para que pues tengamos toda la información bien relacionada y pues no vayamos a tener que andar buscando información después que no nos quedó dentro de nuestros papeles de trabajo. Vuelvo a mi hoja de trabajo del estado de situación financiera. Este pues es un dato, son datos ficticios, ¿sí? Pero pues que nos sirven de apoyo para desarrollar ese modelo o este ejemplo de auditoría. Entonces les iba diciendo que teníamos estos ajustes y reclasificaciones que venían de estos hipervínculos que hemos marcado acá en nuestros papeles de trabajo, con el propósito de ahondar más en esos ajustes y reclasificaciones que tuvimos que realizar. ¿Okay? Digamos que aquí, pues bueno, aquí ya tenemos los saldos ajustados.
tanto en el débito por cada una de las cuentas, por ejemplo, a nivel de impuesto diferido, en el débito 82 millones, en efectivo y equivalente al efectivo al crédito 38 millones y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tenemos en esta empresa que estamos auditando, la empresa Ubisas, es que nos suministraron ese estado de situación financiera que vemos ahí con ese total de activos. ¿Ok? Aquí tenemos el total de activos. Nos dieron un saldo de 2.961 millones, ¿sí? Con ese corte al corte del año 2021. Tiene unos ajustes al débito por 82 millones y al crédito por 102 millones. Y digamos que nos queda un saldo ya ajustado después de haber hecho estos cálculos de ajustes y reclasificaciones. ¿Ok? Entonces, estamos aquí en este estado de situación financiera mostrando el total del pasivo. Aquí lo tenemos. Este total del pasivo me indica, nos suministraron un saldo del pasivo de 1.226 millones, ¿sí? Con sus ajustes, sus reclasificaciones y nos quedó un saldo ya completamente ajustado. Y digamos que ahí, pues, digamos que tenemos que en este proceso, en esta auditoría que hemos hecho de la empresa Ubisas, nos suministraron ese estado financiero con ese tipo de información que tiene unos ajustes y que tiene, digamos que otra información que vale la pena más seguir ahondando en ella. Digamos que básicamente aquí podríamos decir que de acuerdo con las pruebas que realizamos, las evaluaciones de controles que realizamos, todas las pruebas sustantivas que se hicieron, se logró identificar, por ejemplo, que aquí se realizaron unos ajustes que están relacionados con partidas conciliatorias no registradas. Por ejemplo, aquí, en esta hay unas partidas conciliatorias no registradas. Entonces, aquí lo que se hizo fue que se ajustaron en esta sección de ajustes y reclasificaciones, se ajustaron esos bancos. ¿Para qué? Para reflejar en la contabilidad el saldo del extracto bancario. Y eso es muy común. En muchas ocasiones no coincide el saldo que tenemos en el banco con lo que tenemos realmente digamos, en nuestra contabilidad. Aquí, por ejemplo, se ajustó el inventario. Miren, aquí el inventario lo tuvimos que ajustar al crédito en 28.732.000. Se ajustó el inventario debido a que, como no hay una adecuada afectación de las cuentas contables del inventario, el inventario no estaba debidamente valorado, no estaba debidamente evaluado y tampoco estaba debidamente registrado. Y entonces se hizo la prueba del juego de inventarios y se identificó que habían una serie de inconsistencias en las salidas de mercancía y en las entradas de mercancía, y eso nos llevó a que se tuviese que ajustar esta partida crédito con ese valor, 28.732.000. Es decir, se nos disminuyó esa cuenta en 28 millones. ¿Listo? Frente al tema de propiedad, planta y equipo, digamos que aquí esa propiedad se ajustó en 35 millones y pudo ser como resultado de la identificación que se realizó de las vidas útiles donde no se están ajustando a las políticas contables. Entonces, por ejemplo, que estábamos depreciando los edificios a 30 años, ¿sí? Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué está haciendo eso? No se arriesga a ese tipo de cosas. Que estamos dentro de la depreciación, estamos contemplando el valor residual. ¿Qué es el valor residual? Es, por ejemplo, ese valor por el cual yo estimo que una vez finalice la vida útil de de esa maquinaria, yo la voy a vender en ese valor residual. Ese valor residual es un porcentaje. Entonces, imagínense que una maquinaria nos costó 10 millones de pesos. Le calculamos un valor residual del 20%. Es decir, de 2 millones. Ese valor residual significa que yo, cuando esa máquina acabe su vida útil, yo la voy a vender en 2 millones de pesos. ¿Ok? Pero ¿qué está haciendo ese valor residual? Me está disminuyendo mi
gasto de depreciación. Es decir, yo estoy depreciando por un menor valor un activo que debía depreciarlo por más. Entonces, en este caso, esa maquinaria que yo estaba, que me costó 10 millones, yo la debía estar depreciando en 1 millón de pesos anualmente. Pero la verdad, lo estoy depreciando apenas en 800.000 pesos. Es decir, esos 200.000 los estoy dejando de mostrar o de disminuir mi utilidad para pagar menos impuestos. Esas son las cosas que se están cometiendo, esos son los errores que se contemplan desde la política contable. En la política contable, yo no sé de dónde carajo se les ocurrió poner que el valor residual había que contemplarlo para calcular la depreciación y así lo vienen haciendo, ¿sí? Y eso está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted no tiene, usted se dedica, imagine que su empresa es una empresa que se dedica a la producción, distribución y venta de productos precocidos congelados. ¿Usted qué se va a poner a vender máquinas? Ese no es objeto social. Usted no se dedica a eso. Usted se dedica a lo que realmente, para lo que constituyó la empresa, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a poner. Y entonces, ¿qué le va a pasar cuando venga el inspector y le diga, bueno, y el valor residual, señor contador, ¿por qué no lo está calculando? Le digo, sencillo, porque yo no me dedico a vender casas, ni me dedico a vender máquinas, ni nada de eso. Yo me dedico a producir productos precocidos congelados. Ese es mi objeto social. Entonces me dice, muy chévere. Entonces, déjeme ver el certificado de existencia y representación legal. Y ustedes lo trae contento y ahí dentro de ese certificado, porque hubo profesores que nos enseñaron a nosotros los millennials que dentro del objeto social a desarrollar, meta usted el objeto que realmente va a desarrollar, pero adicional, diga que usted que va a vender casas, va a comprar terrenos, va a alquilar fincas, va a vender carros, va a alquilar máquinas, va a hacer un jurgo de cosas. ¿Y eso para qué? Si usted no va a hacer ese tipo de cosas. Lo que pasa es que en esa época nos enseñaban erradamente que es que si usted metía todo eso dentro de su objeto social, usted nunca iba a tener que cambiar ese certificado de existencia y representación legal para hacer un negocio puntual. ¿Por qué? Porque usted ya lo tiene todo ahí metido. A algo de eso le va a pegar. Entonces usted no tiene por qué perder ese negocio. Pues digamos que en su época tenía sentido, pero hoy en día ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese bendito valor residual lo que hace es que si de casualidad dentro de ese objeto social usted le puso venta y alquiler de maquinaria, está por dentro. ¿Por qué? Porque le dice, ay, tan lindo, mire, usted me dice que no se dedica a vender maquinaria, pero aquí en su objeto social, en el certificado de existencia y representación legal, me está diciendo que va a dedicarse, va a vender y alquilar maquinaria. Entonces, usted sí va a vender esa maquinaria. Y como aquí lo dice, entonces me hace el favor, me calcula el valor residual de aquí hacia atrás, me ajusta esos asientos contables, me liquida el impuesto de renta y me paga la respectiva sanción. Me imagino el problema en el que se metió. Solo por ese tipo de cosas, solo por tener un certificado de existencia y representación legal bien viejo, que no le sirve absolutamente para nada, solamente para meterse en ese tipo de problemas. Entonces, hay que tener mucha precaución con esas cosas que... Yo les cuento todo esto, es como para que estén un poquito más informados de lo que pasa en las empresas, ¿ok? Bueno, entonces aquí, pues como les decía, la propiedad planta de equipo, se hizo un ajuste al crédito por 35 millones y eso pudo haber sido por un tema de ajuste a las vidas útiles que no se están ajustando a las políticas contables y esto se identificó cuando se realizó todo el análisis NIF comparado la contabilidad NIF con el tema fiscal, ¿ok? Luego, aquí siguiendo con este estado de situación financiera, podemos decir que se ajustó este impuesto diferido en 82 millones al débito como resultado de todo lo que se ha realizado anteriormente. ¿Okay? De estas modificaciones, eso me afectó el impuesto diferido y lo tuve que ajustar en 82.900.000 pesos. ¿Okay? Entonces, cambiaron las bases contables NIF, sobre las cuales, digamos que se había comparado contra la base fiscal y evidentemente, pues ahí el impuesto diferido se vio afectado y pues hubo que ajustarlo. En el tema de las obligaciones financieras, también hubo que realizar un ajuste
al crédito de 8.764.000 como resultado de lo que son las famosas circularizaciones, y ahí encontramos que hay un pasivo superior al que está registrado contablemente. Y entonces digamos que aquí sí voy a profundizar, porque es que ya aquí nos metemos de lleno con las circularizaciones. La circularización es una técnica de auditoría que es empleada tanto por revisores fiscales como por auditores externos e internos en todos los procesos de revisión de estados financieros y de información. Digamos que este proceso se encuentra asociado, ese proceso de circularización se encuentra asociado al proceso de inspección, que es adelantado, ese proceso de inspección obviamente por un profesional en sus labores de control. Esa circularización consiste en documentos que son remitidos directamente por el representante legal de la empresa auditada, en los que se solicita que algunos de los clientes o de los bancos o los proveedores con los cuales pues, la empresa tiene algún tipo de vínculo comercial, le colaboren haciendo llegar directamente a estos auditores o revisores fiscales la información relacionada en el documento de solicitud, para que a través de eso se logre la forma de digamos, de adquirir una información mucho más real, una información que facilite verificar la validez de esas cifras financieras que estamos auditando. De ahí que esa circularización constituye entonces una prueba que valida las transacciones y que también me valida los saldos que aparecen en las cuentas de la sociedad que estamos auditando, pero que lo estamos haciendo por medio de terceros, ¿ok? Desde la planeación, el auditor debe tener en cuenta las condiciones en las que se va a realizar la auditoría, además de los objetivos que pretende alcanzar y determinar el método de confirmación que va a ser utilizado. También aquí entonces encontramos lo que es la cuenta de proveedores, que tuvimos que ajustarla en 10 millones, ¿sí? Ese es el resultado de la reclasificación de esas partidas conciliatorias del banco, en donde digamos que logramos evidenciar que se tenían contabilizados unos pagos, pero que pues realmente el dinero no había salido, es decir, se entregó el cheque pero no lo habían cobrado todavía. Entonces se está registrando nuevamente el correspondiente pasivo en este rubro, ¿ok? Esa partida puede ser correspondiente a unos resultados también de confirmaciones de circularización de terceros, en donde lo que se hace es que se refleja que la compañía estaba mostrando más pasivo, y frente a lo que respondieron los acreedores, pues no era esa la cifra que se tenía. Entonces empieza uno a descubrir cositas en el tema de la auditoría, ¿ok? Y digamos que aquí en el rubro de impuestos, tasas y gravámenes también se hubo que hacer un ajuste. Ahí se identificó que la provisión de impuestos no era la correcta. ¿Y no era la correcta por qué? Porque no se había registrado correctamente la provisión del ICA, y este puede ser el caso de ese ajuste que tuvo que implementarse. Digamos que resulta como extraño este movimiento acá, ese ajuste de 50 millones al crédito del capital social. ¿Qué pasa? Digamos que cuando se examinó toda la parte del control interno, como no están adecuadamente asentadas ni firmadas las actas de reunión de socios y todo esto que se hace, pues digamos que se omitió en la contabilidad incluir una capitalización, ¿ok? Nada más una bobadita de 50 millones. Entonces, al sugerir que se organizaran las actas y todo este tema legal, se le informó al departamento contable de una capitalización para que procediera con su registro. Por eso son esos 50 millones ahí de ajustes y reclasificaciones al crédito de ese capital social, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí ya entonces lo que entramos es a mirar. Ya aquí tenemos nuestro estado de situación financiera, totalizamos, tenemos los saldos ya realmente ajustados a la realidad de la empresa,
Y aquí aquí tenemos un campo adicional que se llama conclusión de auditoría, es decir, qué vimos ahí, qué logramos evidenciar y cuáles van a ser hacia dónde vamos a empezar a dirigir el informe que tenemos que desarrollar. ¿Listo? Les voy a compartir entonces estos formularios. Son tres, les voy a compartir este también, que habla acerca de lo que es la determinación de la materialidad o importancia relativa. Muchos ya lo hicieron en el trabajo que entregaron. Ahí venía descrito lo de la materialidad. Aquí les doy este soporte para que lo tengan y logren evidenciar cómo es que se calcula eso. Muchos lo calcularon así al medio por ciento. Está bien, pero pues son criterios. Ahí juega un papel muy importante el juicio del contador. Entonces, pues digamos que ahí habrá que tenerlo presente. Entonces les voy a compartir estos tres formularios más debajo de este video que queda de esta sesión sincrónica para que los puedan tener y los puedan desarrollar. ¿Ok? Entonces, voy a compartir. Se me hizo aquí. Oigan, no se les olvide evaluarme, porfa, se me había olvidado que eso tenía que hacerlo de primero. Que presionan, Profe, yo ingresé, pero pues ahí donde dice evaluación del docente, dice dar clic aquí, pero no me deja entrar a o sea, no me carga ninguna página. No sé si es mi computador o... No, pero... Tocas por docente porque a mí me apareció en la plataforma, pero no me dejó enviar ninguna nota. No, vea pues. Pero bueno, aquí digamos que está... Dime. Los puntos extras y lo evaluamos bien. No, ¿qué tal el principio de la corrupción? Usted este trimestre no nos dio punticos extra. Yo no lo vi que no tiene punticos extra. Dios, oiga, amiga, esa evaluación es cortica. Ay, no. Pucha. Página 1 de 71. Uy. Sagrado rostro, no me van a tirar duro con esto. Bueno, ahí les dejo para que me evalúen. Yo iba a entrar, aquí en normas internacionales. Entonces, para ver lo de la actividad, básicamente, miren, ¿saben qué? Hagan la actividad nomás y no va a haber examen. ¿Les parece? O hacemos examen y no hacemos la actividad. Ay, no hagamos examen y no hacemos la actividad. Examen. Sí, profe, examen. De Examen, acuerdo. hacemos la actividad. Examen total. ¿Y tú qué opinas, Ángela? Actividad para mí. ¿Actividad? Es que debería de darnos la oportunidad de que, por ejemplo, la compañera quiere su actividad, compañera haga su actividad. Nosotras queremos el examen, nosotros hacemos el examen. Bueno, listo. ¿No? Bueno, listo, pues listo, me parece pienso bien. yo, pero que al menos presentemos uno de los dos. Entonces, si por ejemplo estamos en grupo de 3, una persona del grupo no quiere hacer el taller, pues se nos complica más a nosotros. Creo yo, no sé. El grupo toma la decisión en grupo, que si se hace el examen o se hace la actividad. Claro, grupo. Toca discutirlo en grupo. Sí, pues ustedes lo miran ahí a ver cómo lo trabajan. Por ejemplo, en mi grupo ya ganamos porque Lady y yo decidimos examen. El otro compañero quiere su actividad, salado, le tocó el examen porque ya decidimos. Ya, aquí las mujeres mandamos. Jonathan, si me escuchas, omite esto, por favor. Bueno, lo que hay que desarrollar acá es básicamente elabore los siguientes informes que dan cuenta del resultado del encargo realizado al ciclo de adquisición y pagos que se hizo en el corte anterior. Y digamos que ese informe debe ir orientado a contemplar una carta de hallazgos o carta a la gerencia en donde se le indica
a la gerencia, mire, encontramos esto, esto y esto, y le recomendamos que se implementen estos y estos controles, ¿ok? En segunda instancia, nos habla acerca del informe y la opinión sobre los estados financieros, focalizando su trabajo en los resultados observados en la auditoría del ciclo de adquisición y pagos, y un plan de mejoramiento sobre esos hallazgos observados. Es decir, si usted encontró que el inventario estaba mal contabilizado porque no se había hecho un juego de inventarios que permitiera dar a conocer que habían faltantes de mercancía o de material, pues una de las recomendaciones dentro de ese plan de mejoramiento es realizar un plan, digamos que una actividad de control orientada a realizar ese juego de inventario de una forma mucho más constante, de una forma más periódica, para evitar ese tipo de situaciones y de esa manera logra tener unos inventarios totalmente acertados y una contabilidad completamente al día, ¿ok? Entonces, hacia allá sería ese plan de mejoramiento y obviamente, pues, aquí hay la realización de esa sustentación, es decir, la justificación de estos informes en un video, ¿ok? Eso está muy fácil, Dios, se me fue la mano con esa actividad. Profe, ¿será que te puedes quedar conmigo ahorita un momentico para una duda sobre el trabajo? Pues si quieres, coméntala de una vez, porque de pronto la tienen. Listo, es referente al último punto sobre el plan de mejoramiento sobre los hallazgos de observación. Sí. Si debo, no sé si me puede confirmar o arreglar la idea que tengo, es realizar como una carta y el cronograma aparte de cómo sería la implementación de mejora, ¿sí? Exacto, eso es lo que se hace en un plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento lleva esos hallazgos que tú encontraste, ¿sí? Y se le dice a ellos cómo se debe subsanar ese hallazgo. Es decir, ese error que encontraste en el desarrollo del proceso de auditoría, ¿cómo sugieres tú que lo deben subsanar ellos? Y para eso le dice, mire, tiene un mes para hacer esto. Esto es más largo, entonces tiene un mes y medio o tiene 2 meses para poder, digamos que, implementar esas acciones de mejora que le estamos recomendando. El plan de mejoramiento es cómo va a implementar esas recomendaciones que le hicimos en el informe de auditoría en un corto plazo. Eso es básicamente el plan de mejoramiento. O sea, el último punto prácticamente es basarse en la opinión, en el anterior informe. Exactamente. Tomar ese insumo. De casualidad, yo estuve mirando en la plataforma no hay como, es que en el trabajo pasado nos habías subido como un cuadro de un ejemplo, igual que la carta. Esta vez está igual en la plataforma. Bueno, están mal acostumbrados. No, pero eso informe así uno se asegura de que sí lo está haciendo, de que sí está bien bueno, guiado. Ahí les va a tocar tomar un riesgo, y es buscar una copia de esas de un informe de auditoría ahí en Internet. Eso lo que hay es información ahí en Internet. Por ahí no, ese no es el problema. No, profe, pues yo lo digo porque uno a veces encuentra como tantas cosas en Internet, entonces, pues yo usualmente me guío mucho es por la información de la plataforma, porque así yo me aseguro de que sí estoy bien. Ok, sí. No, sí, está bien el tema, pero no, de esa no tengo un informe por acá como para poderles compartir y que les sirva de... Encontré uno, te lo puedo enviar para ver si es así. A ver si de pronto todo nos sirve. Mándalo ahí al chat a ver y lo miramos. Bueno, profesora, ya la voy a buscar. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Los que quieren el examen y los que quieren taller? Sí, no hay problema entonces. Eso sí, no van a salir con que en un grupo unos hacen examen y otros hacen actividad porque no se los valgo. O sea, No, todos en la cama, todos en el piso. Ya quedamos en que cada ¿quién grupo determina. Profe, ¿debemos confirmarle por correo o algo o no hay problema? No, tranquilas, pues ya yo sé que el que no presente el examen, pues va a presentar la actividad. Entonces, pues por ese lado no hay No hay que inconveniente. molestar. Y aquí queda grabado. Profesor, Listo, el profe. profesor no Muchas gracias. contesta.
Ay, Lady, no me hagas quedar mal, Dios. Solo digo, solo digo. Corporación Gilberto Echeverry, muesh. A ver. Uy. Profe, una preguntita, ¿cuándo vas a Dime. habilitar el examen? El domingo, no me comprometo el sábado porque el sábado pasado les quedé mal. No, que les quedó Ah, mal, bueno, ¿para qué? Entonces, más bien sí cuenten con Pero eso sí el se domingo. sí, Oye, señor. este es, Juliana. Ahí Listo, está, profe. el hallazgo. Es que no me había familiarizado con este tipo de plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento, por lo general, eso es una mano de carreta ahí en un documento horrible. Y aquí está más estructurado. Este se me hace mucho más chévere. ¿Por qué? Porque está la descripción del hallazgo, ¿sí? Está la recomendación que ustedes dan, qué causó ese hallazgo o ese problema que encontraron, cuáles son las disposiciones de la empresa, cuál es la acción de mejora que ustedes recomiendan, quién es la dependencia que debe encargarse de implementar esa acción de mejora. Oye, esto está muy chévere. El responsable de recolectar las evidencias del tratamiento, el cronograma de ejecución, la fecha de iniciación y la fecha de finalización junto con las evidencias y observaciones. No, está buenísimo. Y además, ¿qué es lo que pasa? Que este plan de mejoramiento se convierte en el insumo para una futura auditoría financiera. Entonces, el próximo auditor financiero o nosotros mismos, ¿qué hacemos? Tomamos este plan de mejoramiento y le decimos, bueno, aquí en la auditoría pasada dijo que usted tenía que implementar tal acción de mejora. ¿La implementó? Muéstreme. ¿Ok? Entonces, Juliana, este es el plan. Y si hay otras personas que quieren hacer el plan de mejoramiento bajo este modelo, muy chévere. Este está muy, muy, Listo, profe. muy... Entonces, referente al último punto, este sería como el cuadro y faltaría ya la carta que ya es como más sencilla, Ese sí ya es ¿cierto? más fácil. Sí, claro. Listo, Sí, gracias. no, está más... O sea, si ustedes me preguntan, para mí está más fácil la actividad que el examen. Pero allá ustedes eligen. Entonces, pues ahora ya no nos vaya a complicar el examen, porque, porque lo conocemos. Ay, Dios. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que les voy a mandar a cada uno el examen, pues como para que tenga Ujú. esa retroalimentación, ¿les parece? Sí, sí, Pero señor. voy a dejar de compartir para que no se vean las notas ni nada de esas cositas por ahí. ¿Listo? Entonces, cuestionario. Voy a enviar el de la unidad 2 que es el más completo. ¿Listo? Listo. Eh, Entonces, Ángela, ¿te mando el examen, Ángela? No, profe, no es necesario, gracias. ¿No? Ok, perfecto. Listo. Entonces, pues nada, si quieres ya te puedes retirar, no hay inconveniente. Sí, porque ya terminamos. Aquí me quedo es mandándoles el examen a los que lo quieren. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe, feliz noche. no, a ti, muchas gracias. Cuídate. Eh, tengo por acá, bueno, a Paula Andrea. Por favor. Paula Andrea Mayorga, listo. Pero me fue re bien. Es que Dios, Yo. uno no los Pues sí, entiende. pero de todas maneras, yo quiero Yo creo saber que yo saqué, otra cosa. creo que me quedó una mal o dos mal. Listo, listo. Sí, si quieren, quédense acá las que quieren que les mande el examen y se los envío. ¿Listo? Profe, qué pena, Yo. yo te quería hacer una pregunta Dime. aparte. No sé si tú recuerdas, una profesora de nosotros renunció, la de mercados financieros. Sí, hijo de mi chica. Yo el Yo viernes, estoy ay, viendo esa sí, materia, pero yo no me puedo conectar el viernes y estoy un poquitico perdida. No sé si te puedo escribir el correo
para Eh, saber qué es, o sea, qué hay que enviar el domingo, porque estoy súper perdida. ok, Referente a eso, ahí las esa... oh, fueron bueno, de lo último no te logré escuchar absolutamente nada porque se fue el audio, pero digamos que frente al tema de la actividad que hay que, de la actividad que hay que desarrollar, hay un video ahí de cómo se desarrolla. Esa actividad es un poquito larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que extraer datos de la bolsa de valores, hay que pegarlos en un Excel, hay que transformar la información, bueno, hay que transformar datos para poder generar a lo último una gráfica que diga cuál es la tendencia de ese riesgo beta y poder determinar si es una buena inversión o no. Es esa la actividad que hay que desarrollar ahí. Pero no, pero lo que sí te puedo recomendar, Juliana, es que mires el video. Ese video lo hice yo. Entonces, listo, profe. sí, ahí les explico paso a paso todo lo que hay que hacer. Cómo entran Listo. a la superintendencia, cómo descargan el archivo, cómo lo pegan en Excel. O sea, todo está ahí. No tiene pierde. Te aseguro que no te vas a perder. Listo, profe, muchísimas gracias. Es que estaba Listo. preocupada por esa materia. Bueno, No, que dale, descanse. dale. Buenas noches. Ok, chao. Buenas noches. Miércoles tengo muchos correos, ustedes escriben mucho. Perdón, no volverá a pasar. Pues busque en correos no leídos y ahí vas a encontrar el mío. Ahora se sintieron, ¿no? Yo con ustedes siempre voy a estar en deuda. Dios. Eh, examen unidad 2. Entonces, porfa, Paula, míralo si es legible. Te lo acabo de Me enviar. lo enviaste al Entonces, correo, ¿verdad? ¿cómo? Perdona. ¿O a dónde? Ah, sí, al correo, ya llegó. Listo, míralo a ver si es legible y me cuentas. Lady, ¿también quieres el examen? Por favor, Listo. gracias. Ah, aquí está. Sí, sí, me salen las malas. Las malas, la mala, porque no solo una. ¿Una Es que sola? Ah, perdón. Uy, entonces me sentí robada porque yo pensé que me habían quedado mal las dos. ¿No sacaste 4 o 5? Claro, pues, si son 10 preguntas, yo asumí, 4 o 5. Ah, perdón, sí, yo soy la que estoy mal. Ah, una sola, ve, yo pensé que eran dos. Y el primero sí, creo que me soñé un 5, Lin. Ah, ok. Ve, yo pensé que habían quedado mal. Profe, muchas gracias. Qué pena la No, no, molestia. no. Esta es la última clase de este trimestre. Espero volvérmelo a encontrar más adelante. Ha sido usted muy amable. Bueno, Paula, lo mismo. Me voy, pero no te podrás deshacer de mí porque te sigo en YouTube. Uy, bien, qué chévere. No, y Hasta mañana. voy a sacar más videos. Bueno, cuídense mucho. Entonces me Sí, quedo muy con los bueno, que muy bueno. tienen el Chaito, examen. gracias. Hasta luego, Chao. compañeros. Hasta luego. Entonces, señora doña Lady. Listo, porfa, revísalo a ver si te llegó bien. Jessica, ¿tú también Ya quieres lo el miro. examen? Dale, fresca. Por favor. No te escuché, perdón, Jessica. Sí, profe. Ah, listo, perfecto. Ya te lo mando. ¿Ya sacaste 5? Bueno, igual te lo mando.
Listo, profe, gracias. Pero, pero igual te lo va a mandar, ¿te parece? Sí, profe, lo necesito, Listo. porque el Bien. otro examen se me repite alguna pregunta y ya se me olvida que respondí. Ok. Profe, sí llegó, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Listo, Lady. Ok, cuídate mucho. Que estés bien. Dios me bendiga. Gracias por todo. Gracias. Chao. Gracias, lo mismo. Que estés bien. Listo, Jessica, ya te lo envié. Porfa, revisa a ver si te llegó bien. Daniela, ¿también? Sí. Sí, profe, por favor. Listo. Muy No bien. me llegó, Ya te lo muchas envié. gracias, profe. Gracias. Ok, Jessica, muy bien. Profe, yo aprovecho y le consulto algo. Dime. Es que yo también eximí NIF, pero usted dijo que nos iba a enviar un correíto para confirmar, pero no lo recibí. No, Y de espérame, impuestos, y creo que de impuestos tampoco recibí, de impuestos nacionales. Ok, Pero espérame. yo igual le mandé un correíto, pues aceptando las dos juntas en un solo correo, pero pues no sé si fui yo que no recibí esos Yo no los correos o envié. no. Pucha. Bueno, ya lo miro. Listo, profe. Ya te lo envié entonces, para que lo vayas revisando. Me dices que en NIF. Listo, profe, ya lo reviso. Sí, en NIF y impuestos nacionales. Ok, ¿y aceptaste el quedar eximida? Sí, yo le envié un Ah, correíto aceptando las listo, dos materias. No sé listo, si allí perfecto. para que lo tome en cuenta allí. Ya aquí ya te coloqué las notas, entonces no hay problema. Listo, profe. En impuestos sí me habías dicho, ya te había puesto la nota, entonces Ah, no hay listo. ningún problema. Listo, profe, muy amable. Ya me llegó el correo, ya lo tengo bien. Ya Perfecto, lo qué validé. bien. Muchas gracias, profe, que esté muy Listo. bien. Bueno, cuídate mucho, que Muchas estés bien. gracias por todo. Hasta luego. A ti, gracias. Chao.